nos unen lazos de muchos años. Estuvimos en el otro templo. Allí estuvimos a predicar en una ocasión con mi querido tocayo, el pastor Natanael Vázquez. Y también hemos estado acá en diferentes ocasiones y nos da mucho gozo poder estar acá y poder verles a cada uno de ustedes y que juntos podamos compartir este día del Señor y esta celebración. Y estamos contentos también porque hay hermanos queridos que están visitando hoy aquí, se escaparon de su iglesia. Pero bueno, hay que mantenerlo allí. Eso es un permiso. No vamos a decir quiénes son para que no cunda el pánico. Sí, seguro, y más ahora que todo se está transmitiendo, pues imagínense. Así es. Mis queridos hermanos, en esta hora queremos meditar en lo que hemos titulado, y a mí me gusta, pues lo que yo predico, dejárselo al pastor para, si en algún momento piensa que pudo haber algo que se dijo y no lo tomó en cuenta, pues así lo tiene para que recapitule. Y también, en medio de lo que estamos pasando, pues le voy a dejar algo aquí para que tome en consideración. Hemos titulado la meditación en esta hora, Cuando queremos huir. Cuando queremos huir. ¿A qué me refiero cuando queremos huir? Bueno, a veces es mejor decir que aquí corrió un cobarde y no que aquí cayó un valiente. Pero bueno, el asunto es que el gran rey David se sintió como quizás puede que algunos de nosotros nos sintamos en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. Y yo te pregunto, ¿has deseado en algún momento huir? Dice la hermanita que sí, ¿verdad? Sinceramente, si lo pensamos, ha habido momentos en que hemos querido huir. ¿Quieres huir de este tiempo de pandemia global? Ayer me decía alguien, bueno, es que yo no sé cuándo esto se va a acabar, si es que se va a acabar. ¿Quieres huir a algún lugar donde sea como antes? Que podamos celebrar, que podamos festejar, que nos podamos abrazar, que nos podamos besar. Si ese es tu deseo, déjame decirte que no estás solo. Muchos de nosotros nos sentimos de igual manera. Dice el salmista David, quisiera tener alas para volar y salirme, para irme lejos, decía él. Y a veces nosotros puede ser que nos sintamos de igual manera. Parece que está demasiado gordo el cristal pero ahí va. Sí, mis queridos hermanos, la Biblia nos muestra acerca del rey David en el Salmo 55, donde nos habla acerca de todo lo que David estaba pasando. Si leemos en el libro segundo de Samuel, en el capítulo, desde el 15 hasta el capítulo 18, vamos a encontrar una historia de dolor, de traición,
una historia que tuvo que pasar aquel viejo rey que llegó a sentirse en medio de aquella situación que quería escapar y que quería huir. Y puede ser que producto de este tiempo nos sintamos nosotros así también hoy, porque duele lo que está pasando. ¿Sabe cuántas personas que han partido y sus seres más cercanos no han podido estar con ellos? Como este hermano Jorgito que mencionaba, el pastor en su situación con su mamá. Cuántas diferentes cosas que han sucedido. El salmista llegó a la conclusión que lo que necesitaba era huir, pero huir hacia Dios. No sé a dónde tú quieres escapar, no sé a dónde tú quieras ir, pero no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque a pesar de todo, a pesar, Señor, de lo que esté pasando a nuestro alrededor, podemos estar seguros que tú estás con nosotros, que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a abandonar. Y hoy, Señor, en esta ocasión en que estamos celebrando que tú fuiste el que comenzaste aquí, y que aquí tú has estado y no nos has dejado durante estos 28 años. Como decía el pastor anteriormente, oh Dios, con diferentes pastores, diferentes líderes, en diferentes lugares, pero siempre tú has estado con nosotros. Ahora, Señor, permite que podamos meditar en tu palabra, que tú nos hables de tal manera que al salir de aquí salgamos seguros que hemos estado contigo, y bendícenos de tal manera que seamos bendición donde quiera que lleguemos. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, hay 3 cosas en las que queremos destacar en esta ocasión. Primero, necesitamos entender las razones de por qué queremos huir. ¿No es cierto? Necesitamos entender las razones de por qué queremos huir. Cuando nos enfrentamos a la dificultad, esta que puede venir de nosotros mismos o de otros, en este caso, nadie esperaba que nos iba a suceder una cosa como esta. Nadie lo presintió y nadie se lo imaginó. Puede ser que algunas cosas y situaciones que vengan sea por nuestra deslealtad a Dios y a su causa. Es triste, aunque damos gracias a Dios porque está lleno el templo y hay más en otro lugar, pero es triste que aún muchos todavía tienen miedo congregarse. En el caso de David tenía razones mezcladas para su dolor, para su tristeza, para desear salir y escapar. Y él manifiesta su depresión, como podemos leer en el Salmo 55, en el verso 2, que él expresa y dice: está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Quería que Dios fuera el único que pudiera prestarle atención en medio de su situación.
se sentía desmoralizado, con temor, con dolor. Fíjense en los versos 4 y 5 del Salmo 55. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Terror y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. La mayoría de nosotros conoce lo que es sentir oposición. La mayoría de nosotros puede identificarse y definitivamente relacionarnos con lo que está pasando el salmista, por lo que nos está sucediendo en este tiempo y en este momento. David tuvo que enfrentar 3 niveles de oposición, que es bueno que nosotros tomemos en consideración. Si vemos los versos allí, continuando en el Salmo 55, el verso 3 dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Hoy en día estamos que hasta si podemos salir a un supermercado o a algún lugar y sentimos a alguien hablando, pues nos volteamos para ver a qué distancia está. Y los otros días entré en un lugar y de pronto mi esposa me tocó, que venía conmigo, porque había una persona que me estaba haciendo, porque parece que estaba muy cerca. Wow. La primera oposición es personal. David sentía una oposición personal, como manifiesta en ese verso 3. La segunda es una oposición interpersonal. Y si vemos el verso 9, dice allí el salmista: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Hermanos, hasta en eso tenemos que relacionarnos en el día de hoy, porque cuántos se han levantado en medio de toda esta situación, por todo lo que está pasando, las revueltas en diferentes lugares, la violencia, la destrucción, la incomprensión y todo lo que se está manifestando a nuestro alrededor. Y lo peor que pudo experimentar el rey David fue la tercera oposición, que fue una oposición cercana. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo está la oposición cercana a nosotros? Hay muchos de nuestros hermanos que no quieren saber de nosotros, en cierto sentido, por cuidarse o por cuidarnos, como quiera ponerse. Pero ahora nos es difícil. Cae un hermano en el hospital, no lo podemos visitar. No podemos ir a casa de nuestros hermanos. No podemos ni siquiera intentar visitar a alguien a quien queramos presentarle el mensaje de salvación. Todo tiene que ser de esta manera digital y a la distancia. La iglesia hoy enfrenta estos tipos de oposiciones. Es oposición personal, interpersonal y una oposición cercana. El aguijón de la traición lo experimentó con su propio hijo, Absalón. Allí en el Salmo 55, en los versos 12 al 14, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí
el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulces momentos, los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué tremendo. Y esta última la vemos en que muchos no quieren ni venir ni congregarse, producto de todo lo que está sucediendo. Segundo, mis queridos hermanos, necesitamos entender la respuesta al desear huir. Si vemos las razones, necesitamos entender la respuesta al decidir, al desear, al sentir, el escapar o huir. Cuando nos resulta demasiado agobiante la situación en que nos encontramos para querer huir, el salmista contempla a una paloma, que esta paloma dice que está volando sobre él, y él quisiera volar para buscar un hueco donde esconderse, donde meterse por todo lo que le está rodeando. Muchos se han sentido así en este tiempo. Yo quiero que ninguno de nosotros estemos en este tipo de situación que pueda deprimirnos, sino por el contrario. Cuando vemos en la palabra de Dios, Jeremías, en el capítulo 9, el verso 2, clamó al Señor porque estaba agobiado y entristecido. Otros lo hicieron, como Elías. Caminó hacia el monte de Oreb, en la península del Sinaí, por ser leal a Dios. Y lo podemos encontrar en el libro primero de Reyes, en el capítulo 19, el verso 3. Este año teníamos un grupo para visitar Egipto y conocer ahí los lugares donde José y María escaparon cuando la matanza de los niños, hasta que después pudieron regresar a Israel, y íbamos de Egipto también para estar en Israel, y no hemos podido realizar. Pero si el Señor lo permite, nos vamos en el 21. Así que si quiere, búsquese una alcancía y vaya poniendo allí, y anímese a conocer todas estas aventuras interesantes que nos narran de la palabra de Dios. Huir es fácil. Hay muchos que huyen de muchas cosas. Y hay muchos que huyen a veces para no ser responsables cuando deben ser responsables. Quiera el Señor que nosotros nunca huyamos de Él. Que esa no sea la respuesta a cualesquiera que sea la situación en que nos encontremos. La seguridad no está en la soledad. La maldad nos puede alcanzar. Y estamos viendo cómo la maldad en el día de hoy se ha aumentado. Como dice la palabra, que ha de ser, porque todo este tiempo nos debe ayudar a entender que toda profecía se está cumpliendo y que toda palabra se está cumpliendo. Los demonios pueden aparecer en cualquier lugar. ¿Cuál es entonces la respuesta? Si necesitamos entender la respuesta a por qué deseamos o sentimos y queremos huir. Pues muy fácil, hermano. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, como dice el Salmo 46. Nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Dios es nuestro puerto seguro.
Por eso uno de los salmos más nombrados en este tiempo que hemos tenido que pasar con toda esta pandemia ha sido el Salmo 91. El 23 es bueno también, porque nos dice allí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Pero el 91, que nos sirve como un paraguas en medio de la tormenta y la lluvia. Y cuando podemos decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Esa es la respuesta, hermanos. Necesitamos conocer las razones, pero más que todo, necesitamos conocer la respuesta para poder habitar bajo la sombra del Altísimo. Amén. Y tercero, mis queridos hermanos, pues necesitamos entender los recursos cuando deseamos huir, cuando deseamos escapar. Tú puedes huir, pero no escapar de la realidad. A veces salimos y ni sabemos a dónde vamos a ir y a dónde vamos a llegar. Podemos ir a Dios. La palabra dice que nos acerquemos a Él en plena confianza. Que nos acerquemos a Él en certidumbre de fe. Necesitamos acercarnos a Dios. Ayer fue un día extraordinario. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron un día extraordinario ayer, pero yo me gocé. Y es como ese coro que dice, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes. Bueno, pues el sábado, ayer, fue para mí extraordinario. ¿Y sabe por qué? Ayer estábamos en familia, con mis hijos, con mis nietos, pero más que todo, estábamos disfrutando todo lo que estaba pasando allá, donde está otro de nuestros hijos, en Washington. ¿Usted lo pudo ver? Sí. O si no lo vio en YouTube no podía ver, porque olvídese que de otra manera no lo van a poner. Porque aunque quieran silenciar, aunque quieran opacar, aunque quieran ocultar, Dios es el poderoso. Amén. El todopoderoso. Y aquello fue extraordinario. Aquí también, porque aquí también, alrededor del Government Center, llegaron muchos y reclamaron, y en muchos otros lugares, porque la reclamación de ayer fue a nivel nacional y fue global también, pidiendo el regresar, el arrepentirnos, el buscar, como dice en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, porque ahí es donde está la cosa, si se humillare mi pueblo, pero en el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué cosa? Y sanaré su tierra. Yo no sé tú, pero yo le voy a Cristo. Es la única forma que podemos brillar en el sitio donde estamos, en medio de toda la oscuridad,
de toda la pandemia y a pesar de que tengamos que usar las máscaras, que a veces no nos reconocemos los unos a los otros, vendrán tiempos mejores, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Mis queridos hermanos, esta puede ser nuestra confesión. En el verso 16 dice el salmista: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Amén. Hermanos, a pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de todas las amenazas, a pesar de que uno tenga el deseo de querer escapar, de querer huir, a ver si logra que haya algo como teníamos un poco antes, el salmista decidió hacer un pacto con Dios. Y en el verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Bendito sea Dios. Hermanos, tenemos que clamar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, de rodillas, parados, sentados, manejando como quiera, mañana, mediodía, tarde. Bueno, dice que 3 veces oraba Daniel en el día. Y Dios cerró la boca de los leones. 3 veces también oraba el profeta Elías. Y llovió bendición. Llovió bendición. Nuestro Dios es un Dios que actúa, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que oye. Es un Dios que interviene. Y es un Dios que rescata. Amén. No importa dónde nos encontremos. Qué lindo ese otro salmo, el Salmo 103. Porque Él es el que rescata mi vida, el que me saca, el que me colma. ¿No es cierto? El que perdona todas nuestras iniquidades. David pidió a Dios que no lo ignorara en medio de su situación. Y conoció lo misericordioso de Dios. Creo que la pastora, la esposa del pastor, y Betty mencionó que nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Dios. ¿No es cierto? Si pudiésemos o nos pusiésemos a enamorar, a mencionar o enumerar cada una de ellas, no tendríamos para cuándo acabar. ¿No es cierto? David reconoció a ese Dios misericordioso. Y esto conduce a una exhortación para nosotros, que podemos echar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo en medio de esta situación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea tu situación, la hayamos creado o sea esta pandemia, podemos llevarla al Señor. Dice en el verso 22 de este Salmo 55: echa sobre mí, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Wow, qué lindo ahorita cuando todos podíamos repetir mientras se leía el Salmo por los pastores, porque para siempre es su misericordia. Tremendo, mis queridos hermanos.
Dios nos sostendrá en medio de este tiempo. Nutrirá, levantará y nos apoyará. No sabemos cuánto más va a durar, pero algo sí sabemos, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Amén. Jesús lo puso todavía muchísimo mejor que el salmista hablando de esto, cuando en Mateo, en el capítulo 11, allí los versos 28 y 29, dice de la manera siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo mejor de todo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué necesitamos aprender del Señor, que es manso y humilde? Para que hayamos descanso en nuestras almas. Ahí está, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, no nos ha sobrevenido nada que el Señor no sepa, y que junto con ello Él nos pueda dar la salida y estar con nosotros y acompañarnos hasta ese día en que Él venga o nos llame a su presencia. Por tanto, en conclusión, mis queridos hermanos, este tiempo no ha sido fácil, pero han habido otros tiempos también que no nos han sido fáciles, ¿sí o no? Lo que pasa es que a veces pensamos que hay cosas que son más difíciles que otras, pero a veces necesitamos refrescar nuestra mente para saber que el Señor ha estado con nosotros. Amén. No es todos los días que se puede decir: estamos celebrando 28 años de haber constituido como una iglesia autónoma, sin olvidar todo lo que venía y todo el trabajo que se había hecho anteriormente. En esta congregación conocemos a muchas personas a través de los años. Lucy Capote y su prima estuvieron aquí en esta iglesia. Y ahí en la foto vi a mi querida prima Conchitica, ya en la presencia del Señor. Aquí también estuvo mi otra prima Amelia, que ya también está en la presencia del Señor. Pero todavía la iglesia sigue y sigue caminando y aumentando. Aquí conocí muchas otras más. Sara, que ya está con el Señor también. Otras que no las veo, pero tal vez están comunicándose, como Sara Rodríguez, María Victoria y otras muchas más. La hermana Evelina ya también. La alcaldesa, ¿saben cuál es la alcaldesa de aquí de Miami Beach? Porque bueno, yo le di ese título, aunque ella no está oficialmente en el puesto. Sí, Ada Batule y su hijita Adita y toda su familia, y podíamos enumerar muchísimos otros, pero ¿y todos ustedes? ¿No es cierto? Mire, a ver, levante su mano derecha. A ver, ahora llévela hasta aquí, hasta el hombro izquierdo, y dése una palmadita. Amén. Porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Y bueno, yo no sé, pero el Señor es grande en lo que promete, porque dice la palabra
que los que confían en el Señor serán como las águilas. Dice, se renovarán, se rejuvenecerán. Imagínense, la misionera, yo la vi y me quedé admirado. Está mejor que todas las fotos que vimos anteriormente. Dice, no le vayas a preguntar al pastor mi edad, porque él le encanta estar diciendo los años. Digo, pero hija, si los años es lo que uno representa, ¿sí o no? Además, nunca seas viejo si no hay arrugas en el alma, ni canas en el corazón. Y con el Señor, olvídese. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, las iglesias muchas no se están reuniendo todavía. Hay algunas de las nuestras que no pueden hacerlo porque se reunían en escuelas y las escuelas están cerradas. Y aún cuando van a abrir, ya se les ha avisado que no podrán reunirse. Hay otras, como Christ Fellowship, que son tan grandes y que tienen que mover tanto que todavía siguen posponiendo la fecha. Ahora están para noviembre, Dios mediante, que puedan abrir. Pero déjenme decirles algo. Nosotros estamos abiertos. Abiertos al Señor. Y este templo está abierto. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Él es el que nos guarda, como dice el Salmo 91. En mis manos estará seguro. Él nos va a guardar. Él nos va a proteger. Y si llegase el momento, recordemos, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. El Todopoderoso, el Misericordioso, está con nosotros. Y en el día de hoy, que recordamos toda esta trayectoria de 28 años y más, podemos decir, Ebenezer. Porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Solo que debemos entender las razones, sin dejar de conocer la respuesta, para que entonces podamos entender los recursos que tenemos, para que pongamos la mano en el arado y no miremos atrás, de manera que podamos seguir adelante hasta que Él venga o nos llame a su presencia. No olvidando que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor permita que podamos continuar adelante. Nosotros en la confraternidad de iglesias no vamos a cancelar ninguna de las actividades próximas que tendremos. Y les exhorto a participar. Y este año, el cual ha participado en muchas ocasiones este apuesto joven, lo volveremos a celebrar. Y quizás va a ser el concierto de Navidad mejor que hayamos podido tener, el que tendremos en el 2020, y será en Coral Park. Y lo mejor de todo es que todo el Miami lo va a escuchar, porque lo vamos a hacer al aire libre. Así que nuestro director de música
de la confraternidad está recibiendo alguna información que teníamos que conversarla, pero ya está anticipada. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Sigamos adelante. No se preocupen si piensan que esto lo dijo alguna persona que a usted no le guste, porque no es de él. Él lo copió. Simplemente piense que para nosotros los cristianos, que tenemos una lucha diaria, ¿no es cierto? Como decía uno de los padres de la iglesia, que es como dos lobos que están fajando allí la carne y el espíritu. El presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Porque cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¿No es cierto? Pastor, si tú y tu esposa pueden venir, por favor. ¿Está ahí Betty por ahí? Ustedes saben que este pastor y yo tenemos algo en común. Mire, lo mismo él que yo disfrutamos de tener la esposa más bella y la más joven. No, desde luego, desde luego. Gracias, pastor, porque hoy en día hay que aclarar todas las cosas. No, vaya. Pero, miren, los otros días estábamos en un mercado y mi esposa me dice, papi, qué sé yo, y después una empleada dice, porque ella se me perdió y me andaba buscando, y dice, óigame, su hija lo está buscando. Y yo miré buscando a mi hija. Dígole, mire señora, esa es mi esposa. Ay, perdón, es que como ella le dijo papi. Dice, bueno, otros dicen honey o mi vida, o mi amor, o mi cariño. A ver cómo tú le dices a... A ver, para enterarnos. No le dices así, ninguna cosita. Mi negrito. Ah, mi negrito, mira. Ven, así es. El Ministerio Hispano de la Asociación Bautista de Miami otorga este certificado de apreciación a la Iglesia Bautista Hispana de Miami Beach en su 28 aniversario de ministrar y predicar el Evangelio de Jesucristo en esta comunidad. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Segunda de Timoteo 4:2. A los 27 días del mes de septiembre del 2020, y los que firman el doctor Gary Johnson, director de misiones, y el pastor Natanael Vicens, director de ministerios hispanos.